Lemus, escritor de El Licenciado, escritor de otros libros que han simbrado a México, un periodista de a pie, amigo y colaborador de Sin Censura. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes. Mi querido Vicente Serrano, gusto saludarte como siempre, un placer estar contigo y con toda tu audiencia, siempre en este espacio libre como el viento, como bien lo dices. Me siento muy agradecido y muy contento de estar aquí. ¿Cómo va el licenciado, por cierto, mi querido Jesús? Fíjate que va muy bien, mi querido Vicente. Se está agotando, por supuesto, en muchas librerías. Ya hicimos la primera reimpresión, es decir, ya después de la edición inicial, bueno, ya se hizo la primera reimpresión y estamos muy contentos porque se está demandando mucho aquí en México y bueno, Estados Unidos se abre a la venta seguramente en esta misma semana o en los próximos días y va a haber también una gran demanda porque así nos lo ha hecho sentir mucha gente y bueno, aprovechando te comento que el próximo 19 de este mes a las 7 de la noche estaré presentando mi libro acompañado de un gran amigo periodista, Ricardo Ravelo, en una presentación virtual en la plataforma de Gandhi. Entonces ojalá nos puedan acompañar, pero el libro va porque por una sola razón va muy adelante este texto, mi querido Vicente, porque la gente está ávida de conocer esas historias que a veces desde el diarismo nos negamos como periodistas a promocionar o a difundir, más allá de por el riesgo, sino por la autocensura que se sigue aplicando lamentablemente en México, que es uno de los principales cánceres que tenemos en el periodismo. Y bueno, ¿cómo no aplicar la autocensura, no? Por 60 pesos que te pagan una nota en algún medio prestigioso, pues no te vas a arriesgar el pellejo a decir la verdad, ¿no? Pero sin embargo, así habemos quienes pues seguimos en la brega, seguimos haciendo el trabajo, pero habrá quienes se detienen por esa razón, pero de cualquier forma no vamos a dejar que la democracia no avance en nuestro país y estamos contribuyendo con la aportación de estos textos, mi querido Vicente. Mi querido Jesús, vaya momento en el que publicas El Licenciado. El juez Brian Cogan ayer en una audiencia muy, ¿cómo llamarlo?, ruidosa para portarme elegante, le lee 5 cargos a Genaro García Luna y uno entiende mejor esos cargos de traficar, de acuerdo al juez y de las acusaciones contra el ex superpolicía de Felipe Calderón, traficar droga a Estados Unidos y colaborar con los narcos del 2001 hasta el 2018, dice el juez. Lo entenderíamos mejor a este personaje si leemos tu libro. Dame tu opinión acerca de la lectura de cargos y de esta audiencia extraña, complicada, intensa, pero eso sí, muy corta, por lo que tú y yo ya sabemos, que es la interrupción desde México, que no le gustó al juez Brian Cogan, el que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Sí, dos cosas, mi querido Vicente. La primera, sí, déjame comentar en lo que se refiere a esta, pues muy sui generis comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública de México, porque, pues bueno, aparte de que establecía el parangón de que podría en lo sucesivo haber audiencias públicas, que ahorita aprovechándose de la situación del distanciamiento social generado por la pandemia de COVID-19, pues bueno, los gringos pensaron en esa alternativa, en difundir la información de manera pública como es allá, de manera muy transparente, pues difundirla a través de una red telefónica para que se conectaran los interesados en el tema, que obviamente no nada más pueden ser los periodistas, ¿no? El periodista lo hace con un interés profesional y de difundirlo, y habrá quien se interese de manera particular, pero lo que pasó, el ruido que se le metió a las redes, perdón, a esa línea de comunicación, el ruido que hacen, que conecten teléfonos, llamadas particulares en esa línea, y que obliga de alguna forma al sabotaje, y que hace que el juez Brian Cogan, a final de cuentas, siga con la audiencia muy molesto, pero en una primera instancia suspendiendo el proceso, pues no nos deja ver más que una cosa, mi querido Vicente, que en México todavía los tentáculos de Genaro García Luna
y de Felipe Calderón todavía están muy amplios, muy extensos, y que tienen todavía muchos recursos para mover en el aparato de inteligencia mexicano y por supuesto también privado, porque hay empresas privadas de inteligencia dedicadas a ese tipo de cosas que están tratando de hacer todavía ruido, moviéndose todavía como el monstruo, pues que está a punto de morir ya con la cabeza mocha, pues sigue todavía dando los últimos estertores. Y ese estertor fue una muestra muy clara en lo que sucedió en la conferencia, en la audiencia de Genaro García Luna, la que se interfirió prácticamente y que por poco llega el juez Brian Cogan a definir la cancelación total, no nada más de la difusión de la audiencia, sino la audiencia misma. Entonces, ¿a quién beneficiaba esa situación? Únicamente beneficiaba a Genaro García Luna. Entonces hubo por ahí, te digo, movimiento, aparte de algunos medios, de alguna estación de radio por ahí que quiso conectarse a la brava y hacer las cosas como si estuviera, bueno, como está en México, pero hacer las cosas a la mexicana y conectarse pese a la restricción del juez, que la información no se podía difundir en forma simultánea, ni tampoco se podía grabar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos hace pensar que todavía Genaro García Luna, pues tiene gente que le está apoyando y que hará todo lo imposible, pues para ir boicoteando esa información e ir tratando de desinformar a la población sobre lo que está pasando en la Corte de Nueva York. Pero bueno, finalmente, como tú ya lo dices, el hecho de que se da a conocer de que este señor García Luna narcotraficaba cocaína hacia Estados Unidos desde México y que lo hizo desde el 2001 hasta el 2008, hasta el 2018, pues bueno, es parte del contenido que viene también en la información el licenciado de HarperCollins. Entonces, en este contexto explico también y podemos entender muchas cosas de la realidad que están sucediendo ahora en el juicio, con muchas cosas que vienen plasmadas en el libro que le dan contexto a todo esto, porque si hablamos de que desde el 2001 Genaro García Luna comenzó a narcotraficar hacia Estados Unidos, que son de los delitos que ya están bien confirmados y bien fincados con pruebas por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Recordemos que en el 2001 pues es entendible que García Luna pudiera comenzar a ser parte de esa empresa criminal continua que es el cártel de Sinaloa, porque justamente recordemos que en ese año fue cuando ayudó a la fuga del Chapo Guzmán. Entonces, si vamos comprendiendo un poquito la historia y vamos atando cabos y vamos uniendo los eslabones de esta cadena de perversión y de corrupción de Genaro García Luna, vamos a ir entendiendo por qué Genaro García Luna, como socio del cártel de Sinaloa, pues era ya prácticamente miembro de la cúpula directiva de ese cártel, y por eso hoy no nos espanta que tengamos que escuchar ese tipo de acusaciones, como que era el principal narcotraficante, como tú lo dices justamente, cuando él era el encargado de vigilar la seguridad pública del país y combatir el narcotráfico. Y bueno, creo que también debo de agregar que en los próximos días el juicio de Genaro García Luna, pues bueno, se reanuda hasta el próximo 7 de diciembre de este año, pero a partir de ahí es cuando ya se presentará una lista de los posibles testigos protegidos que podría presentar la Fiscalía para hundir más a Genaro García Luna, quien por cierto tuvo el descaro de que lo agarran con las manos en la masa y todavía tiene el descaro de decir que él no fue y se declara no culpable, ¿no? Y esto también tiene otra lectura muy importante, mi querido Vicente. La declaración de Genaro García Luna de no culpable, pues no es así como muy a lo pendejo, ¿sí? Porque de pendejo no tiene nada. O sea, está esperando los tiempos políticos en Estados Unidos, le está apostando seguramente, con la declaración de no culpable, le está apostando a prolongar el proceso para que lleguen los cambios políticos en Estados Unidos y llegue, por supuesto, un amigo de Felipe Calderón a la presidencia de la República, que sería, por ejemplo, Joe Biden. Y si llega Biden a la presidencia de Estados Unidos, pues seguramente se le ponen las cosas más fáciles a Genaro García Luna. Y aun cuando pareciera que en este momento se está jugando una cadena perpetua en prisión, pues a lo mejor igual y se la dejan barata en 10, 12, 15 años
que podría salir bajo caución después de 5 o bajo buen comportamiento. Entonces creo que a eso le está apostando Genaro García Luna, por eso la declaración de decirse no soy culpable de lo que me acusan, aunque tengan todas las pruebas del mundo, porque él todavía está apostando a que su amigo, al que sigue protegiendo, a Felipe Calderón, pues intervenga ante el que sería seguramente el próximo presidente de Estados Unidos y pudiera sacarlo del embrollo en el que se encuentra. Pero te decía, hay que ver los testigos protegidos con los que aporte o con los que participe la Fiscalía de Estados Unidos, y seguramente lo van a tener que hundir, porque si recordamos quiénes eran las promesas criminales, y digo entre comillas promesas criminales, de aquel tiempo, entre el 2001 y el 2018, que es cuando se le acusan los delitos de narcotráfico a Genaro García Luna, hay que recordar que en ese lapso de periodo se encuentran muchos de estos narcotraficantes que hoy se encuentran precisamente presos en Estados Unidos, ya sentenciados algunos con muchos años de cárcel sobre la espalda, y que seguramente podrían negociar con las fiscalías, con la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos para declarar en contra de Genaro García Luna, porque yo lo que la otra vez te decía, lo sostengo, la cárcel le dobla las corvas a cualquiera, y entonces vamos a ver criminales seguramente como Dámaso López Núñez, el famoso Lic, o Dámaso López Serrano, el famoso Mini Lic, que también en su momento fueron parte de la empresa criminal de García Luna, que podrían estar deposando en contra de este exsecretario de Seguridad Pública. Sin duda alguna también va a tener que salir a la luz otro de los socios que fue de Genaro García Luna, Alfredo Beltrán Leiva, el famoso Mochomito, y por supuesto podría estar también Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, el jefe del cártel, el jefe de los sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y por supuesto yo pienso que sería también la estrella la presencia de Joaquín Guzmán Loera deposando en este juicio contra Genaro García Luna. Entonces tenemos un show mediático importante para los próximos meses, que seguramente vamos a estar por ahí muy, muy atentos viendo todo esto, y que te digo, todo esto va a dejar únicamente una cosa en cierto, que la corrupción no llegó en su máxima expresión en la persona de Genaro García Luna, sino que hay todavía actores más importantes dentro de las estructuras políticas y económicas del país que podrían estar relacionadas con este tipo de actividades en el negocio de las drogas, mi querido Vicente. Todos están al pendiente de cómo dejas la víbora chillando, mi querido Jesús Lemus, tu tocayo Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, dice que es una declaración importantísima para el análisis, esto que dejas de que con Biden habría de cierta manera la protección para Genaro García Luna, y bueno, pues lo estaremos analizando con él y contigo y con todos los colaboradores, porque se está poniendo la cosa color de hormiga. Pero déjame pedirte para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos, y te ofrezco una disculpa por el retraso, pero hay bastantes entrevistas y mucha información sin censura. Yo sé que tú tienes una reflexión, una visión sobre los fideicomisos. Hablemos de los fideicomisos, querido Jesús. Se desaparecerán estos 109 fideicomisos, y algunos eran barril sin fondo y obviamente nido de corrupción. Dame tu opinión acerca de este debate. Sí, por supuesto, mi querido Vicente. Mira, sobre el tema de los fideicomisos, que bueno, creo que hay una serie de malinformación hacia algunas personas, principalmente miembros de mi sector, del periodismo, porque va a desaparecer, pues, por supuesto, el fideicomiso de protección a periodistas, pero no está desapareciendo el apoyo al que están obligadas las dependencias para otorgarlo. Creo que esa es la desinformación que se está viviendo en México. Yo en lo personal, te digo, pienso que es una medida acertada del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los fideicomisos, aparte de ser barriles sin fondos, pues bueno, y de operar como las cajas chicas de muchos funcionarios públicos, pues también eran nidos de la corrupción. Te pongo nada más el ejemplo de 19 fideicomisos que estuve revisando así con lupa. Encontré que entre esos 19 fideicomisos que manejaron
Pemex, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el CONACYT, la Secretaría de Turismo, entre otros. Entre esos fideicomisos manejaron solamente en el último año de Enrique Peña Nieto 342,954 millones de pesos. Es una cantidad enorme, es una cantidad, los fondos de los fideicomisos es casi 3 veces el presupuesto otorgado a órganos autónomos del gobierno como cámaras de senadores, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces es un mundo de dinero el que se estaba llevando y guardando en esos fideicomisos que eran manejados como cuentas particulares de los funcionarios en turno. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en el último año, en los últimos, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación en estos 19 fideicomisos hizo 375 observaciones de malos manejos de los recursos otorgados. Y hablamos de fideicomisos como el Fondo de Capitalización de Inversión del Sector Rural, veto a saber qué es eso, que manejaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en teoría estaba para capitalizar al campo, pero sabes que a los campesinos cuando les llegaba un chingado peso para comprar, siquiera para dar el enganche de un tractor o de un asadón, nunca. Mi querido Vicente. Entonces, pero existía el Fondo de Capitalización a Inversión del Sector Rural, pero sí beneficiaba a empresas como Lala o como Bonafón, o sea, que usaban el agua con fondos de capitalización de inversión al sector rural, o las empresas que se dedican a la producción de jamón, de carnes de puerco, o de su carne, por ejemplo, por mencionar algunas. A esas sí tenían acceso al fondo de capitalización de inversión, y lo manejaban a su antojo gentes como Agustín Guillermo Carstens, Ernesto Javier Cordero Arroyo, José Antonio Meade Curibeña, en el gobierno de Felipe Calderón, y ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues le echaron manotazo a ese fideicomiso, Luis Videgaray Caso, otra vez José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, y otros fondos como por ejemplo el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, que en los últimos 12 años tuvo 28 observaciones de malos manejos a los recursos, y que fue manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, donde estrellitas como María Beatriz Zavala Peniche, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jesús Heriberto Félix Guerra en el gobierno de Calderón, o Rosario Robles, José Antonio Meade otra vez, Luis Miranda, o Eviel Pérez Magaña, pues lo manejaron, y solamente ellos sabían cómo se manejaban ese fondo para el fomento a las artesanías, porque realmente esos recursos nunca se bajaban. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, pues era un fondo que se manejaba como un ahorro, lo metían al banco, 250 millones de pesos que les aportaban cada año, lo metían al banco, y los intereses, ve tú a saber dónde quedaban, dónde quedaba el recurso, lo jineteaban, y es de lo que no se ha dado cuenta. Igual pasa, por ejemplo, con el fideicomiso ProMéxico de la Secretaría de Economía, que en su momento lo manejaron Eduardo Sojo Garza Aldape, Gerardo Ruiz Mateos o Bruno Francisco Ferrari García de Alba en el gobierno de Calderón, y en el gobierno de Peña Nieto pues fue Ildefonso Guajardo Villarreal, y que lo mismo pasó. ProMéxico fue gracias al fondo del fideicomiso ProMéxico, pues muchos hijos de funcionarios públicos hicieron sus maestrías en el extranjero, lograron posicionar sus marcas de sus empresas particulares en el extranjero, incluso era la agencia de viajes del gobierno mexicano para los hijos, para los juniors de los funcionarios públicos. Y solo ProMéxico en esos 12 años ha tenido 21 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que habla de un muy mal manejo. Y así nos podemos seguir. Nada más déjame termino con el fideicomiso de riesgo compartido que establecía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que fue manejada en su momento por Enrique Martínez y Martínez o José Calzada Rubirosa. Entonces ellos también se aprovecharon de ese fideicomiso de riesgos, que aparentemente tenía la función de pagar cultivos siniestrados a los pequeños productores, pero que muy pocos fueron beneficiados. Ahí se beneficiaba las grandes pérdidas que tenían los cultivos, pues, de las empresas de Sabritas o de las empresas de granos, no sé,
de Coca-Cola, que también le invierte, Pepsi-Cola, perdón, que también le invierte en el sector de los granos, y ellos eran los que recibían esos fondos del fideicomiso de riesgo compartidos, o el fideicomiso de fondo de empresas expropiadoras del sector azucarero, que también solamente ellos supieron a dónde fue ese dinero. Entonces, creo yo, y yo sí soy de la idea de que debe de desaparecer esos fideicomisos, que no la responsabilidad del gobierno para atender las necesidades de la población, como es el caso de las víctimas, como es el caso de los periodistas desplazados o amenazados que tienen que salir de sus regiones y ser protegidos en otras localidades del país. Creo que la responsabilidad de las entidades debe de seguir, debe de permanecer y debe ser atendida por el Estado a través de sus diversas instancias, pero sí los fideicomisos sí era un verdadero nido de ratas, mi querido Vicente. Un verdadero nido de ratas. Vaya declaración de Jesús Lemus para cerrar. Y bueno, pues estaremos al pendiente de la presentación de tu libro, El Licenciado. Por lo pronto, ¿en dónde te apoya, en dónde te sigue, en dónde te lee la gente en redes sociales, querido Jesús? Muchas gracias, mi querido Vicente. Pues la gente me ayudaría mucho si me siguen en el Twitter a través de @lemusbarajas, o comentando, publicando ahí mis informaciones en el Facebook, y por supuesto leyéndome en el bisemanario Ángel Metropolitano, y mis publicaciones también que hago llegar de manera continua en Los Ángeles Times. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden ayudar, y por supuesto ahí estamos subiendo toda la información de las actividades que estamos haciendo con el licenciado, que ojalá pronto ya termine esta pandemia para comenzar a hacer presentaciones en vivo. Te mando un abrazo, mi querido Vicente, y siempre muy agradecido por este espacio. Un abrazote, mi querido Jesús, estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.